nahi dizkizuegu parlamentuari, bere presidenteari eta parlamentarioi errealitate honen berri hemiziklo honetara ekartzeko aukera matagarri. Azkeneko bostamarkadetan, 50 urtetan, emakume torturatuen errealitatea ezkutatu egin baita. Acabamos de escuchar el testimonio de 5 mujeres que han sufrido torturas, vejaciones y maltratos en los últimos 50 años. Nos ha conmovido su relato, su coraje para superar esas traumáticas experiencias, su valor para afrontar aquel dolor que pese a los años transcurridos sigue estando muy presente. Pero también nos ha impactado el esfuerzo que han realizado para no olvidar, su voluntad de demandar su reconocimiento, justicia y reparación, sin ningún ánimo de venganza hacia quienes las torturaron. Ellas piden que las instituciones y la sociedad reconozcan la tortura a la que han sido sometidas. Piden salir de la invisibilidad a las que han sido condenadas tantos años. Pasaren azaroaren lauean, hitzorduak ekimenaren baitan, Foro Sozial iraunkorrak indarkeria espresio desberdinetako biktima bildu zituen lehenbiziko aldiz Nafarroan. Saio hartan, parte hartu zenuten asko, adierazi diguzue ekimen horrek Nafarroan mugabe historiko bat esposatu duela. Anbiguetaterik gabe, saio hartan aldarrikatu genuen biktima guztiek bere minaren aitortzarako eta justiziarako eskubidea dutela. Orduan bezala, gaurkoan ere, hitzorduak ekimenak jendarte osoari espazio bat eskaini nahi dio, espazio seguro bat, konfiantzan hitz egiteko eta iritzi desberdinak entzuteko aukera eskainiko duena. Gaur parlamentuan gauden guztiok batzen gaituena, oinarri senduen gainetik elkarbizitza eraki nahi izatea baita. Izan ere, gure artean dauden diferentzien gainetik elkarbizitza zintzo eta sakoren bidez eraiki nahi dugu elkarbizitza. Hauxe da ikustu, Foro Sozial iraunkorra Nafarroan osatzen dugun 13 pertsona eta elkarten helburua. Y hablando precisamente de convivencia, queremos referirnos a los recientes sucesos de Iruña, sucesos que junto a la imputación y encarcelamiento de los 3 jóvenes por delito de terrorismo nos retrotrae a todas y todas a un pasado reciente que la sociedad en su conjunto debe superar. Sabemos que el proceso de construcción de la paz tendrá obstáculos y dificultades, y frente a ello habrá que ser constantes. Hoy nos reunimos aquí para hablar de la tortura y de manera especial de la tortura hacia las mujeres. El recurso de la tortura por parte de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en lo que se ha venido denominando el conflicto ha sido considerado como muy frecuente y habitual por actores tan prestigiosos como Amnistía Internacional. Un recurso que ha sido denunciado durante todos estos años por organismos internacionales e incluso por el que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado al gobierno español por la falta de investigación de estos hechos en numerosas ocasiones. Y es que el problema de la tortura y los malos tratos habituales no es solo que se haya producido, sino el mantenimiento de una legislación especial que los ha posibilitado y una práctica a todos los niveles que los ha ocultado. A eso hay que sumar la falta total de voluntad de investigación de las instituciones públicas. Y en definitiva, es este su silencio que ha posibilitado espacios de impunidad durante muchos años. En Navarra, y según datos de la Fundación Euskal Memoria, son 693 los testimonios de tortura recogidas. En la comunidad autónoma vasca, y según datos preliminares del gobierno vasco, son 4.009 las personas torturadas. Datos escalofriantes por su volumen y por el sufrimiento oculto que esconden detrás. El gobierno de Navarra ha expresado recientemente su voluntad de iniciar un trabajo en este aspecto. Un trabajo de atención a las mujeres y hombres navarros que han sufrido la tortura. La iniciativa se trata en sí misma de un primer reconocimiento y eso es ya muy importante. Es necesario y fundamental ese trabajo de atención, pero junto a ese trabajo más personal, la tortura necesita también un abordaje colectivo, social, un reconocimiento de su dimensión real, de sus verdaderas circunstancias y de sus consecuencias. Entendemos que corresponde a las instituciones poner en marcha mecanismos prácticos y eficaces para lograr ese reconocimiento
reconocimiento que a su vez sirva para la reparación de las víctimas y que también sirva para la superación de las consecuencias personales y colectivas de esta cruel realidad, superación necesaria para seguir avanzando. Gaurko jardunaldiaren bitartez, gobernuaren ekimenari lagundu nahi diogu. Indarkeria mota honen zatirik ezkutuenean eta impunitate gehien jasan duenaren gainean arreta jarriz. Emakumeei zuzendatutako tortura legean. Mehatxuak, zirriak, jazarpenak, bortxaketak, ezkutuan egin den praktika bat izan da. Ez ezaguna dena eta impunitate arresi batekin inguratu nahi izan dena. Torturari buruz, ari garenean, tortura sexistari buruz hitzekin gargara eta nahiez. Hau da, emakumeak jaso dute tortura gehitu horri buruz, hitzari behar da. Ikerketa desberdina, Istanbulekoa esaterako, emakumeei tortura mota espezifiko bat ezartzen zaila erakutsi dute. Tortura mota honek, pertsonaren deuseztapenak bilatzen du estereotipo sexisten bidez, eraso sexisten bidez, sexu erasoetan oinarrituz, emakumeen gorputzak gauza bihurtuz, botere harremanetan oinarritutako mespretxua erabiliz. La tortura sexista es otra expresión más de la violencia hacia las mujeres. La violencia hacia las mujeres basada en la relación de poder de género somete a estas y atenta contra la integridad física y psicológica. Todo esto adquiere mayor dimensión entre las mujeres que sufren tortura, porque el agresor es un grupo, porque se puede dar durante 5 días y porque es una violencia amparada por el Estado. Esta segunda parte es precisamente la que van a trabajar los especialistas que participarán en la segunda mesa redonda. La verdad es dolorosa, pero conocerla nos hace un poco más libres. Es tiempo de que toda la realidad de la tortura en este país salga a la luz. No podemos terminar esta intervención de hoy sin hacer mención a la jornada del desarme del próximo día 8. El Foro Social Permanente, en Navarra, quiere expresar su satisfacción por el desarme, porque el desarme parece llegar a su desenlace definitivo, transparente, ordenado y con verificación internacional. Desde la creación del Foro Social, hemos venido diciendo que nos encontramos en un proceso singular que ha requerido y seguirá requiriendo de iniciativas innovadoras. Y en este sentido, queremos expresar nuestro reconocimiento a los artesanos de la paz que con su iniciativa, su coraje y su trabajo han contribuido a un consenso transversal. Además, queremos facilitar a los grupos parlamentarios aquí presentes por el esfuerzo de diálogo realizado que ha permitido que la iniciativa en Navarra cuente con el apoyo de la mayoría de este Parlamento. Asimismo, subrayar la posición de acompañamiento que está desarrollando el Gobierno de Navarra, en interlocución permanente con el resto de los agentes involucrados. Cada día que pasa, damos un paso más en el acuerdo transversal e inclusivo que reúne a un espectro mayoritario de la sociedad. Esta misma mañana en Bilbao hemos visto una foto histórica. La mayoría de los partidos parlamentarios y todos los sindicatos han comparecido por primera vez juntos, unidos para aportar una paz justa y duradera. El Foro Social Permanente saluda la generosidad y altura de miras demostrada por todos estos partidos y sindicatos, dejando de lado la diferencia y buscando lo que nos une. Hoy, desde este simbólico lugar, abogamos por que este consenso se mantenga también el día 9. Este día nos encontraremos en un nuevo escenario que deberá servir para que se den acuerdos, esperemos aún más amplios, en temas como el reconocimiento y reparación de las víctimas, la convivencia, la memoria, el retorno a casa de los presos y presas y huidas, de las personas presas y huidas, y todos los derechos humanos. El próximo día 8, los miembros del Foro Social Permanente en Navarra estaremos en Bayona junto a centenares de personas y lo haremos desde la convicción y el orgullo de que todos y todas estamos siendo artesanos en la construcción de la paz. Eskerrik asko.